Qué bonito es agradar al Señor, ¿verdad? Qué bonito es entregar nuestra vida al Señor para su gloria, para su honra, porque nosotros mismos, así como Jesús lo fue, vivimos como sacrificios vivos para Él. ¿Amén? ¿Cómo están? ¿Qué tal este día? ¿Qué tal esta mañana? En la casa del Señor. Muy bien, ¿verdad? En gozo. ¿Amén? En este día, ¿verdad? Si tienen la Biblia, pueden ir a buscarla. Vamos a estar leyendo Juan, capítulo 5. Si lo pueden ir buscando. Juan, capítulo 5. El que lo tenga puede seguirme. En este día el Señor me ha dado el siguiente título para esta palabra, ¿sí? Y dice: Jesús, el que da libertad y vida. Vamos a leerlo otra vez. Jesús, el que da libertad y vida. Amén. Eso es lo que estaba esperando. Una vez, ¿verdad? Porque esto es algo real, esto es algo verídico, esto es algo cierto. ¿Cómo sabemos que es cierto? Porque nuestra vida es testimonio de esto. Jesús, el que da libertad y vida. ¿Amén? En este momento vamos entonces a orar antes de empezar a leer la palabra, para que sea el Señor hablando de nuestra vida y dándonos ese alimento que solamente Él nos puede. Gracias, Padre Celestial, por esta mañana tan maravillosa, Señor. Gracias por este día tan perfecto, Padre, porque siempre es perfecto, Señor, cualquier día cuando estamos junto a ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, Señor, porque tú nos has permitido el privilegio, Señor, de estar en tu presencia, Señor, en este día, Padre Celestial. Te pedimos, Señor Jesucristo, que seas tú, Señor, hablando de nuestras vidas, Señor, que seas tú a través de tu Espíritu Santo, ministrando nuestros corazones, Señor, ministrando nuestra alma, Señor, que podamos ser llenos, saciados, Señor, con esa agua de vida que hablamos en el capítulo pasado, Señor, para poder, Padre Celestial, decirle a todo el mundo, a todos los que nos rodean, Señor, que tú eres real y que tú, Jesús, eres Dios, que eres nuestro Salvador, Padre Celestial. Sé tú, Señor, permitiendo que podamos conectar contigo, Señor, en este día, conectar con tu palabra, Señor, y sé tú quitando toda distracción, toda perturbación, Señor, para enfocarnos únicamente en ti, Señor, porque tú eres lo más importante, Padre. Te lo pedimos y te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, y decimos amén. Podemos sentarnos. Entonces, vamos a estar leyendo, ¿verdad? A partir del versículo 1 al versículo 15, ¿sí? Juan 5, del versículo 1 al versículo 15. Yo lo voy a estar leyendo una versión que se llama NTV. Para todas maneras pueden seguirme con la versión que tiene ahí en la Biblia, ¿sí? Vamos entonces a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús sana a un hombre cojo. Después, Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Bethesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Vamos a tenerlo allí un momento y voy a darle contexto de lo que estaba sucediendo aquí. Jesús acababa prácticamente de salir de donde estaban los samaritanos, ¿sí? Donde estaba la mujer en el pozo recogiendo agua, que ella, luego de creer en Jesús y todos los que estaban con ella creyendo en Jesús, se dieron cuenta de que Jesús era real y que verdaderamente Él es Dios. Entonces Jesús, luego de eso, llega a este lugar, ¿sí? Ahí nos lo están describiendo, ¿verdad? Era uno de los días sagrados de los judíos dentro de la ciudad, cerca, prácticamente en el estanque de Bethesda.
¿qué sucedía en este estanque? En este estanque sucedía algo que era que cuando el agua se agitaba, por alguna extraña razón, las personas que estaban aquí enfermas prácticamente, imagínense puertas grandes de la ciudad, donde ellos estaban prácticamente tirados, ¿verdad? Desahuciados, completamente enfermos, al frente de las puertas de la ciudad. Y uno diría, pero ¿por qué no estaban adentro? ¿Por qué no estaban en una casa? ¿Por qué no estaban? Porque sucede que en ese tiempo las personas que estaban enfermas eran rechazadas por la sociedad. ¿Sí? ¿Por qué eran rechazadas por la sociedad? Porque Israel en ese momento estaba pasando por mucha hambre, por muchas situaciones difíciles. Prácticamente ver personas así era parte del día a día. ¿Sí? Entonces eran rechazadas por la sociedad porque como no podían ganarse el pan trabajando, para ellos les parecían inútiles. ¿Sí? A ese punto estaban porque la opresión que tenían sobre los romanos, los israelitas, era muy grande que muy poco en sí mismo se les permitía trabajar y poder ganarse un salario digno, ¿no? Entonces, estas personas estaban allí tendidas en el piso, completamente enfermas, completamente desociadas, ni siquiera dentro de la ciudad, sino prácticamente fuera de la ciudad, frente a los pórticos, en un día sagrado. Yo diría, bueno, pero un día sagrado por lo menos las personas llegarían y te darían un pan, un agua, algo, pero eso no sucede. Sí, eran rechazados completamente. Entonces, se pensaba, se decía en ese tiempo que en ese estanque, cuando el agua se agitaba, las cosas que se creían en ese momento, si uno se acercaba justamente, se metía en el estanque, cuando el agua se agitaba, podía ser sano, ¿sí? Pero por lo que viene siendo este paralítico, ¿verdad? Este cojo que tenía ya 38 años, ¿verdad? Era algo incierto, ¿sí? Para él esa era la única esperanza de vida. No sabía si realmente, tal vez a otros le funcionó, pero como él realmente tenía la certeza de que a él iba a funcionar también. Era un 50-50, realmente no se explica muy bien cómo es que ellos creían eso, pero eso es lo que creían, ¿sí? Pero también por lo que se entiende es que justamente como muchos estaban enfermos, eran muy pocos los que realmente podían acercarse a ese lugar por falta de movilidad, falta de algún tipo de situación como este hombre que estaba cojo, etc. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir leyendo desde el versículo 6. ¿Me parece? ¿Va a decir algo, hermano? ¿Va a decir algo? Exacto, teníamos incertidumbre. Entonces, bueno, desde el versículo 6. ¿Sí? Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso, la ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar, o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Bien. Entonces, aquí vemos muchas cosas impresionantes, ¿verdad? Pero vamos a ir por orden, ¿sí? Entonces, el primer punto, ¿verdad?, es: ¿cuánto más voy a esperar? Léanlo conmigo. ¿Cuánto más voy a esperar? ¿Sí? Este hombre tenía 38 años. Enfermo. 38 años. Ay, ¿ustedes se imaginan estar 38 años al pie de la calle sin saber si su vida va a vivir un día más o si alguna vez va a poder hacer las cosas que las demás personas hacían sin problema? Como por ejemplo algo tan simple como el hecho de caminar, poder levantarse, ir a buscar algo que está cerca o lejos. ¿Se imaginan ustedes estar en esa situación? Entonces la pregunta es: ¿cuánto más voy a esperar? Este hombre había pasado 38 años enfermo y realmente, como decíamos, no tenía una certeza, estaba completamente en una incertidumbre.
¿sí? No tenían una esperanza real. Les decían, sí, eso es lo que sana, pero solo si llega a él. Había una condición que él mismo, en su propia carne, no podía, digamos, contemplar, no tenía la capacidad para ni siquiera avanzar, ni siquiera levantarse, ni siquiera hacer nada. De hecho, es un poco cómico, ¿no? Como las personas, los líderes de hoy les dicen, no puedes trabajar hoy. Para ellos, el que trabajar era simplemente el intentar levantarse. Imagínense el esfuerzo tan sobrehumano que tenía que hacer cada vez que quería buscar algo o mover para intentar comer algo, conseguir lo que sea. Era un esfuerzo total y máximo, ¿sí? Significa entonces que, así como esa persona, él también tenía mucho tiempo allí, digamos, prácticamente desterrado por la gente. Nadie había que lo ayudara, nadie había que lo acercara, nadie había que realmente le pudiera dar ese algo de vida que necesitaba. ¿Sí? Entonces, vemos el segundo punto, que es: ¿quieres ser sano? Amén. ¿Quieres ser sano? La pregunta de Jesús invita no solo a la sanidad física, sino a la sanidad espiritual. Como se lo estaba diciendo, el pecado también está reflejado como una enfermedad. El pecado se refleja como una enfermedad, no solamente por lo que dice la palabra, que carcome las entrañas, sino que también puede ser reflejado en el exterior. Amén. Como ven muchas personas, tal vez personas en malos pasos en la calle, hay personas que vemos que se nota que hay un vacío en su vida. El pecado también se puede reflejar a nivel externo, ¿sí? El pecado de este hombre tal vez no era simplemente el hecho de estar cojo, tal vez todas las situaciones que él está viendo en su vida eran gracias al pecado. ¿Quién lo sabe? Solamente Jesús lo sabe. Pero eso es posible. Es posible que el pecado se exteriorice de una manera en que nuestras propias partes motrices de nuestro cuerpo no funcionan. ¿Y cómo lo sabemos? Porque recuerden que el pecado afecta directamente el alma. Y el alma es lo que le da motor a nuestra vida. ¿Sí? Entonces, Amén. esa es la pregunta que Jesús, así como se le hizo a este hombre, te lo hace también a ti. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser libertado de toda esta opresión que te oprime justamente de estar tirado en el piso sin poder moverte? ¿Quieres ser sano? Amén. Jesús nos da este regalo. Nos da este regalo que justamente viene en el siguiente punto, que es la libertad inmediata, sin condiciones previas ni momentos especiales. Sabemos que cuando Jesús nos llama, cuando Jesús nos hace ese llamado, cuando Jesús aparece, ¿verdad? Ese de repente en nuestra vida, es un momento especial. Pero Él no espera que nosotros nos veamos bonitos. Él no espera que nosotros nos llevemos bien con esta persona. No, en absoluto. Sino que Jesús nos ofrece el regalo de la salvación en el momento en que nosotros queremos bien. Así como este hombre, él fue sano, no porque él se sintiera bien. Él fue sano, no porque él ya podía levantarse y caminar. No, él fue sano, no porque él justamente ese día había comido bien. No, él fue sano porque creyó. Aleluya. Él fue sano porque creyó. Jesús, Dios, no está esperando, no quiere que tú esperes un momento específico de tu vida para que entregues tu corazón a Él. Él quiere hacerlo hoy. Él quiere darte la libertad hoy. Él quiere restaurar tu vida hoy. Amén. Amén. Gracias. Entonces, de esto se trata. Y es por eso que Jesús viene y nos pregunta: ¿quieres ser sano? Amén. Amén. Entonces, aquí Jesús nos está mostrando con este ejemplo la manera como Él obra justamente en nuestras vidas. Él no está esperando que nosotros pongamos condiciones. Él no nos pone condiciones. Él solamente quiere hacer su voluntad en nuestras vidas y quiere hacerla ya, en este momento preciso, en este segundo. Como le decía, ¿cuánto más voy a esperar para entregarle todo lo que soy al Señor? Y justamente como último subpunto de este primer punto es: la verdadera sanidad implica también un llamado a dejar el pecado. ¿Sí? Entonces, vemos aquí justamente este desarrollo de esta primera parte.
que se trata, este hombre estaba desahuciado en el piso, este hombre estaba completamente sin esperanza, este hombre estaba completamente abandonado por los demás. No hallaba qué más podía hacer, no tenía solución, su vida no tenía solución, hasta que Jesús tiene la solución para absolutamente todas las cosas. Llegó a él. Imagínense esto. Inclusive el Padre, el Señor es tan bueno que Él a veces no espera que nosotros nos acerquemos a Él, sino que Él, el que se acerca a nosotros y nos pregunta, ¿quieres ser sano? Así pasaban muchos momentos en la vida de Jesús que lo vemos a través de los evangelios. Muchas personas estaban en situaciones, pero no era sino hasta que Jesús llegaba a sus vidas que les hacía la misma pregunta, ¿quieres ser sano? Entonces, era nuestra parte tomar esa decisión. Tomar esa decisión de, sí Señor, quiero ser sano, sí Señor, quiero que mi vida tenga un propósito, sí Señor, quiero avanzar porque me siento estancado. Quiero realmente dar los pasos correctos porque he sentido que toda mi vida ha sido dar vueltas una y otra vez en las mismas situaciones. Quiero realmente ser sano, quiero realmente ser libre. Porque al fin y al cabo, por mucho que no lo veamos así, en tal caso que nuestra vida no esté tirada en el piso como este cojo, muchas veces aún así somos reprimidos por los demás, somos oprimidos por las situaciones, porque estamos dando vueltas y vueltas y vueltas en el mismo ciclo y no hallamos solución. Entonces Jesús ha llegado a nuestra vida para ofrecernos solución, pero tenemos un compromiso, ¿sí? Aparte de tomar la decisión, el compromiso luego de tomar esa decisión es dejar el pasado atrás, porque eso justamente es pasado, ¿sí? Pasado. El Señor nos perdona, el Señor incluso dice la palabra que el Señor cuando perdona olvida. Él olvida todas las cosas que nosotros nos ha sucedido, Él olvida todas las malas decisiones que hemos tomado. Él completamente deja eso de lado y nos permite entonces poder ser sanos completamente para ser una nueva persona, y así como lo veíamos en el capítulo pasado, obtener vida nueva y vida en abundancia. ¿Amén? Entonces, de eso se trata, ¿sí? Tenemos este compromiso, el Señor nos ha dado un propósito. Ahora, ¿cuánto más vamos a esperar para que el Señor pueda obrar en nuestras vidas? ¿Amén? Entonces, nuevamente lo pregunto, ¿quieres ser sano? ¿Te gustaría recuperar la salud? Y por último, ¿hay algo que Él estaba esperando antes de entregarme a Jesús? ¿Hay algo que estoy esperando que suceda en mi vida, que esta persona cambie, que llegue una persona, una señal y me diga? ¿Hay algo que estaba esperando para poder realmente entregarle todo a Jesús? Y si es así, ¿por qué estoy esperando que eso suceda cuando ya Jesús me entrega la solución a mi vida? Es posible que hoy, así como yo mismo, puedo tener situaciones, puedo tener algunas dificultades, algunas batallas, algunas luchas, pero de eso se trata, ¿sí? Voy a quedarme esperando a ver si eso se soluciona por sí solo, o realmente voy a ir a los pies de Jesús, donde Él me da toda la respuesta que necesito. ¿Amén? Amén. Entonces, hay algo que he estado esperando antes de entregarme a Jesús. ¿Y por qué ese algo, así como el estanque para este hombre, puede, digamos, importar más que la solución que Jesús me está dando? ¿Es realmente eso tan importante como para decir que la salvación de Jesús no funciona, pero eso sí? No, ¿verdad? Hay que enfocarnos en que realmente Jesús nos salva y es el único que puede restaurar nuestras vidas en su totalidad. No hay nada más, no existe nada más que podamos encontrar, no hay nada en el mundo, en el universo, en las creencias, en las supersticiones que realmente nos pueda dar la salvación y la esperanza, como lo hace Jesús. ¿Ven? Nada, no hay nada, ni siquiera un sitio, nada físico, nada palpable con nuestras propias manos. Una silla, un sitio, un lugar muy grande.
nada de eso, porque sabemos que, como dice la palabra, ahora Jesús, que llega a nuestras vidas, Él se queda para vivir en nosotros y nosotros en Él. Amén. Gracias, Señor. Entonces la gloria es para Él. ¿Sí? Ya no dependemos de nada. Ya no dependemos de que si la pierna me duele, que si la rodilla, que si el hombro, que si la espalda. No, que cuando me peine bonito, ahí sí voy a empezar a creer. El Señor quiere que creamos y que nos entreguemos a Él. Amén. Así como estamos, así nos vistamos de una manera, así nos veamos de esta manera, así digamos lo que digamos, así hagamos lo que hagamos. Al Señor no le importa nada de eso. Él solamente quiere tu vida para poder darte esa esperanza que tú tanto anhelas. Gloria a Dios. La sanidad de Jesús es integral. Restaura el cuerpo, el alma y la esperanza. Pero también incluye un llamado, en el verso 14, Jesús le dice, ahora estás sano, así que deja de pecar o podría sucederle algo mucho peor. La sanidad no es licencia para seguir igual, sino un punto de partida para una vida nueva en obediencia al Señor. Como lo vemos en Marcos 9:23 dice, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. ¿Eh? Entonces, muchas veces, a mí me ha pasado, muchas veces yo le digo, Señor, de todas las cosas, si puedes, si tienes el tiempo, ayúdame con esto. Pero que dice aquí Jesús, ¿cómo que si puedo? Todo es posible si uno cree. Aleluya. Gracias. Entonces, si yo creo, hoy el Señor me puede hacer libre, hoy, así va a suceder. ¿Y qué se trata de eso? Se trata de tener fe. ¿Amén? Entonces, vamos a leer este versículo juntos. Dice así, ¿cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Ahora digamos así, todo es posible si yo creo. Una vez más, todo es posible si yo creo. Amén. ¿Creo en quién? En Cristo. Amén. Dar un aplauso al Señor. También lo vemos en Mateo 11:28. Dice, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Amén. Es justamente eso lo que vemos con este cojo, con esta persona paralítica. También funciona con nosotros. Porque Jesús, la palabra dice que Dios, en su autoridad y su soberanía, Él es inmutable. ¿Qué significa esto? Significa que Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Amén. Así como Él le dio la libertad y la sanidad y el descanso a este hombre que no podía con su propio cuerpo, no podía con sus propias inseguridades, no podía con su propio pensamiento, también Él nos lo ofrece hoy a nosotros. ¿Te duele algo? ¿Tienes alguna situación? ¿Padeces de algo? ¿Tienes alguna dolencia? No solamente a nivel físico, tal vez a nivel emocional. Jesús es quien nos da descanso. Jesús es nuestra esperanza. Pero, ¿qué dice aquí? Venga. Venga a mí. Él nos espera con sus brazos abiertos. Hay momentos en situaciones críticas como el cojo que Él se acerca a nosotros. Pero realmente es necesario esperar a una situación así para que podamos realmente empezar a creer en Jesús. De hecho, dice la palabra en el capítulo anterior de Juan que decía, realmente es necesario, parafraseando, ¿no? Realmente es necesario que ustedes vean maravillas y milagros para empezar a creer. ¿Sí? Jesús nos pregunta hoy, ¿realmente estás esperando que en tu vida pase algo wow para empezar a creer? Más bien, ya el wow ha empezado a suceder porque nuestra vida ha sido transformada por el Señor. Amén. Amén. El primer milagro que el Señor quiere hacer en nuestras vidas es ese, transformar lo que estaba muerto en vida. Ya eso es el primer punto para que nosotros empezamos a creer de que Jesús es real, Jesús es Dios y sí, verdaderamente Él nos hace descansar en su presencia. Amén. Vemos entonces
El siguiente punto, la autoridad del Hijo. ¿Ven? Vamos a estar leyendo entonces Juan 5, del versículo 16 al versículo 30. ¿Ven? Juan 5, del versículo 16 al versículo 30. ¿Lo tenemos? ¿Ven? Dice así entonces: Jesús afirma ser el Hijo de Dios. Entonces los líderes judíos comenzaron a acusar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió: mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más para encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. Entonces Jesús explicó: les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. De hecho, el Padre le mostrará cómo hacer cosas más trascendentes que sanar a ese hombre. Entonces ustedes quedarán realmente asombrados. Pues, así como el Padre da vida a los que resucitan de los muertos, también el Hijo da vida a quien Él quiere. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado al Hijo autoridad absoluta para juzgar, a fin de que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, ciertamente tampoco honra al Padre que lo envió. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y les aseguro que se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. El Padre tiene vida en sí mismo y le ha entregado a su Hijo ese mismo poder de dar vida. Y le ha dado autoridad para juzgar a todos, porque es el Hijo del Hombre. No se sorprendan tanto, ciertamente, ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad de quien me envió y no la mía. Amén. Aquí, bueno, digamos que el Señor relata con precisión y detalle prácticamente parte de su relación con el Padre. Recordemos que Jesús no solamente es Dios mismo, sino que también es representado como el Hijo. ¿Sí? Entonces, aquí vemos la forma, la relación, inclusive el rol que Él tiene como Hijo para con el Padre. Una de las cosas que vemos aquí, que es justamente el primer subpunto, es Jesús actúa conforme a lo que ve hacer el Padre, es decir, una unidad perfecta. Aquí podemos, digamos, desglosar muchas cosas, inclusive podemos desglosar la forma como nosotros como hijos empezamos a crecer y desarrollarnos conforme vemos a nuestros padres. ¿Sí? Ya esto, el Señor está mostrando no solamente una relación de si este es mi rol como hijo, este es su rol como padre, sino también una relación de amor. ¿Sí? Una relación en donde el padre quiere lo mejor para su hijo y su hijo imita a su padre porque el padre es quien sabe realmente cómo puede hacer para que ese hijo esté bien, esté perfecto, esté sano, esté completamente lleno de, en este caso, de la misma presencia del Señor. ¿Sí? Entonces, podríamos desglosar muchas otras cosas aquí, pero lo primero que nos enfoca este capítulo es que la forma como actúa el Señor, la forma como obra el Señor, es justamente según lo que el Padre indica.
¿Qué les estaba queriendo hacer ver a estos líderes judíos? Que él no era un hombre más, él no era una persona más que llegaba y le decía a la persona, tú tienes que hacer esto porque yo lo digo. No, sino que él venía diciendo, yo hago la voluntad de mi Padre que está en el cielo y no la mía. Es decir, yo he rechazado todo lo que soy, he rechazado todo deseo de mi carne, he rechazado todo lo que mi pensamiento, mis aflicciones, mis dolencias, todo, para que sea el Padre quien se glorifique en mí y a través de mí. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo a ellos, que Él no era un hombre más, Él no era una persona más que simplemente venía a imponer sobre la gente, sino que más bien Él venía a hacer la voluntad de quien murió, no otra persona más, sino el Padre que está en el cielo. Amén. Sabemos que en la Trinidad están estos tres personajes: el Hijo, el Padre, el Hijo, ¿y qué más? Espíritu El Santo. Espíritu Santo. Ya esto forma parte de los roles que cumple cada uno. Es decir, el Padre es quien es la mente de todo lo que está detrás, ¿verdad? Es quien ordena, quien hace que todo suceda. Pero el Hijo y el Espíritu Santo son los que obran conforme a eso que el Padre ordena y conforme a lo que el Padre desea, su voluntad. ¿Sí? Entonces, Jesús venía a ellos diciéndole, yo sané a este hombre, no porque yo quiera vanagloriarle, yo sané a este hombre, no porque quiera mostrarles a ustedes que tengo mucho poder, yo sané a este hombre, porque así Padre también quería que él fuera sanado. ¿Sí? Él está haciendo la voluntad de alguien que es mayor que él, que es el Padre. Que bueno, es un poco, digamos, redundante mucho porque sabemos que es un mismo Dios. Porque así como es Trinidad, así como son tres, los tres son uno. ¿Sí? Entonces, vemos cómo el Señor en su soberanía, en su autoridad, en sus capacidades, puede diversificarse completamente en estos tres roles y funcionar a la perfección. ¿Sí? Porque Él es perfecto. Amén. Entonces, también vemos que en el segundo subpunto es el Hijo da vida a quien Él quiere. ¿Sí? Una de las cosas que podemos ver, si no me equivoco, creo que es en Deuteronomio, o es un libro donde aparecía a Moisés, que Dios le decía a Moisés, yo tengo compasión de quien yo quiero. ¿Qué significa esto? Significa que es el Señor quien nos elige para servir. Imagínense eso. Sí, Él nos da la libertad de decidir, pero Él es quien elige, quien nos elige para hacer su voluntad de la forma como Él quiere y de los métodos, de la manera, el día, el tiempo en que Él lo quiera. Entonces, el Hijo da vida a quien Él quiere. ¿Qué significa eso? Significa que, como Él nos dice, si nosotros creemos, no importa quiénes seamos o quiénes hayamos sido. Si el Señor, si el Hijo, si Jesús quiere darnos vida, así Él lo hace. ¿Ven? Entonces, para el Señor no hay límites, para el Señor no hay nada imposible, para el Señor no es que vinieron los fariseos y dijeron, no puedes sanar a la gente en un día de descanso. Es un poco irónico, ¿verdad? Una persona que necesita sanidad, una persona que ha durado 38 años de su vida enfermo, viciado en una calle, justamente el día de descanso, no, ese día no. Cuando realmente ha sido lo que más estaba esperando todo ese tiempo. El Señor no tiene límites, ¿sí? El Señor, justamente así como el lisiado, llega a nuestra vida cuando más lo necesitamos. Amén. Entonces, de esta manera, el Señor nos da vida. A lo que estaba muerto le dio vida, para que eso que ahora tiene vida ya no iba para sí mismo, sino que iba para alguien mayor, y no a nadie más, sino Cristo. También vemos que el Padre entregó al Hijo la autoridad para juzgar. ¿Qué significa esto? Lo que estábamos viendo. Justamente, Jesús, el Hijo, hace lo que ve que el Padre hace. ¿Sí? Entonces, le ha dado autoridad al Hijo para juzgar sobre toda la tierra, cada uno de nosotros. Pero lo que vemos justamente más adelante es que Jesús no juzga como muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad? Es que alguien hace algo malo y ya lo titulamos que tú eres así. ¿Sí?
Jesús no juzga de esa manera. Jesús juzga justamente con ese amor y con esa misericordia que nos ha enseñado todo este tiempo que hemos estado en estos pasos para seguir avanzando y creyendo más en el Señor. Así como hoy nos encontramos con la relación de Jesús, que sabemos que es una relación de amor, una relación verdadera, una relación sincera, una relación sin máscara. Así mismo el Señor nos busca, porque Él tiene la autoridad para hacerlo. ¿Por qué tiene la autoridad? Porque es perfecto. ¿Amén? Nosotros somos imperfectos, pero Él nos perfecciona. Eso es algo increíble en el amor de Jesús, que es que a pesar de que Él nos juzga y nos dice, sí, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro, pero yo quiero que tú seas esto que te estoy diciendo. Yo puse algo en ti para que tú seas de esta manera, no como tú crees que hay que ser. Solamente nosotros somos lo que el Padre dice que somos. ¿Amén? Amén. Así como el Padre le dijo a Jesús, tú eres mi hijo, de quien tengo complacencia y en ti he puesto la autoridad para jugar. Así mismo el Señor nos ve y nos dice, tú eres mi hijo, en quien tengo complacencia. Y yo he puesto algo en ti, no para que seas como fuiste, sino para que seas quien yo quiero que tú seas. ¿Amén? Entonces, vemos que es el Señor, ¿verdad? El que da la autoridad al Hijo para juzgar y para mostrarnos a través justamente de la verdad que encontramos en Jesús, realmente las cosas que estamos haciendo mal y qué debemos cambiar, más bien, qué es lo que el Señor a través del Espíritu Santo desea transformar en nuestras vidas para ser lo que quiere que nosotros seamos. ¿Amén? Yo lo puedo decir desde mi propio testimonio. Yo he creído en el Señor, en Jesús, toda mi vida, pero hace menos de 2 años es donde realmente he podido empezar a ver esa obra de Jesús en mi vida. No porque antes no sucediera, porque poco a poco el Señor, de hecho, tal vez algunos de los podrán decir que tienen una edad mayor que a mí, ¿sí? De que han pasado tantas cosas en nuestra vida, pero justamente en este momento específico es donde el Señor nos ha querido en este lugar. ¿Qué significa eso? Podemos ver en retrospectiva por cuántas cosas el Señor nos hizo pasar, nos permitió atravesar para llegar a donde estamos hoy. Entonces aquí es donde vemos que sí, el Señor, cuando nos ha escogido poco a poco, nos va direccionando a hacer su voluntad y más a su presencia. Como le decía, según mi testimonio, he creído en el Señor durante toda mi vida, he crecido en iglesias, en lugares donde se predica la sana doctrina, pero no es hasta hace 2 años donde realmente yo empecé a ver que Jesús quería hacer algo conmigo. No es que no lo quería antes, sino que es cuando yo por fin puedo empezar a ver cuál era su voluntad en mi vida. Gracias. ¿Sí? Entonces, es justamente eso, el Señor con esa autoridad que le ha dado a Jesús para juzgar, es la manera como Él nos muestra lo que está mal en nuestra vida y Él quiere cambiar para que podamos ser lo que Él dice que nosotros seamos. ¿Sí? Yo hace 2 años no era absolutamente nada parecido a lo que ustedes ven hoy. Eso lo hace el Señor. ¿Amén? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y por último, vemos los que escuchan y creen tienen vida eterna y no serán condenados. Así como el Padre le ha dado la autoridad para juzgar, también el Hijo dice, si crees en mí, serás salvo. Entonces, vemos ese amor tan grande de Jesús, que es incondicional. Sí, Jesús tiene autoridad para juzgar. Sí, va a haber un día de juicio final. Sí, la venida del Señor está pronto. Sí, vemos como en el mundo muchas cosas se están, preparando para esa venida. Pero también Jesús nos dice, a pesar de todo, a pesar de los pecados, a pesar de toda la maldad que podamos haber cometido, los que escuchan y creen tienen vida eterna y no serán condenados. ¿Amén? Entonces aquí el mismo Jesús se lo dice a los líderes y nos lo dice hoy. No se trata de cuántas cosas buenas o malas nosotros hicimos, sino realmente creemos en que Jesús es Dios. Creemos en que Jesús quiere hacer algo en mi vida. Creemos en que Jesús
quiere darme vida eterna. Entonces, de eso es lo que se trata. No qué tan bueno soy, qué tan malo soy, que si yo le dije gracias a esta persona, si yo le di la mano a esta persona como me saludó. El Señor no le preocupa eso. A Él le importa si realmente nuestro corazón, si nuestra vida realmente está dispuesta para creer en Él y para hacer su voluntad. Como le dijo al cojo, sí, has sido sanado, pero no significa que tienes que seguir viviendo en los pecados que has estado viviendo. Ahora más bien, cambia tu rumbo. Es decir, como lo vemos en muchas partes de la palabra, en el Nuevo Testamento, carga tu cruz y sígueme. Carga tu cruz y sígueme. Carga esa cruz. ¿Qué es esa cruz? Esa cruz es justamente nuestra carne. Todas esas batallas difíciles, todas esas dificultades que hemos atravesado en nuestra vida, esas debilidades que sabemos que tenemos, vamos a cargarla para poder avanzar, porque Jesús es nuestro vida. Amén. Hoy vivimos justamente, o hemos vivido más bien, ya no, hemos vivido justamente con esa cruz digamos que nos aplasta, ¿verdad? Pero cuando Jesús llega a nuestra vida, es como el cojo, cargó su camilla, ¿y qué hizo? Fue a decirle a los demás que había sido sano gracias a Jesús. ¿Sí? Eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida también, cargar eso que nos impide avanzar, en este caso, esa cruz, y olvidarnos de que eso tiene mayor poder, porque Jesús tiene mayor poder que todas esas aflicciones, tiene mayor poder y mayor autoridad que todas esas dolencias, que todos esos pensamientos. ¿Amén? Entonces, Jesús es quien realmente nos da esa vida eterna, es quien realmente nos da la fuerza de voluntad para acercarnos a Él y poder avanzar y empezar a ver, así como yo lo vi, y yo he estado viendo durante mi vida a partir de 2 años, que realmente hay una esperanza. Entonces vemos que reconoces la autoridad de Cristo en tu vida. Reconoces que Jesús llegó a tu vida para sanarte, para salvarte, para hacerte libre. Reconoces la autoridad de Cristo en tu vida. También crees que Jesús puede darte vida hoy, incluso en lo que parece muerto. Amén. Hay áreas de nuestra vida que es posible que nosotros digamos, bueno, sí, yo he intentado mejorar, bueno, sí, yo sé que en esto soy bueno, pero en eso, yo creo que no. Bueno, Jesús dice la palabra que se fortalece en la debilidad. ¿Sí? El Señor no solamente es que nos da fuerza en lo que ya éramos fuertes, sino que más bien Él llega para fortalecernos también en eso que durante toda nuestra vida fue difícil. Como por ejemplo el sobrepensar las cosas, la ansiedad, los pensamientos que vienen y van, las situaciones, las aflicciones. Él llega para poner una barrera entre todo eso que quiere dañar nuestra vida y nosotros. Él llega para ser ese escudo, esa roca firme en la que nosotros podamos levantarnos y avanzar cada día en nuestra vida, porque en Él está nuestra esperanza. ¿Amén? Entonces, Jesús sí puede darle vida a eso que estaba muerto, porque así lo hemos estado viendo en nuestra vida. Decía, hace nada, ¿verdad? Por mucho tiempo que yo haya perdido en Jesús, hace nada, cuando realmente pude darme cuenta, empezar a ver lo que Jesús estaba haciendo en mi vida. Entonces, Jesús, ¿qué nos pide? Entregarle todo a Él, cada área de nuestra vida. Muchas veces nos ha sucedido que, sí, Señor, yo te entregué esta parte de mi vida, sí, Señor, ya yo no estoy diciendo esto más, sí, Señor, estoy avanzando de esta manera, sí, Señor, estoy siendo diligente en esto, sí, Señor. Pero ¿qué pasa con esta pequeña parte de mi vida que todavía no termino de entregar porque siento que es imposible? El Señor lo quiere hacer posible. Amén. El Señor si quiere darnos más de lo que hoy tenemos para poder bendecir nuestra vida y poder bendecir a otros a través de nosotros. Amén. Entonces, el versículo 24 resume el corazón del Evangelio, diciendo, les digo la verdad, los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna.
nunca serán condenados por sus pecados, porque ya han pasado de la muerte a la vida. Ese versículo 24 resume el Evangelio. Es decir, cree en mí, yo te haré salvo, yo te haré sano y tendrás vida eterna. Ya no serás condenado. ¿Sí? El versículo 24 resume el corazón del Evangelio, el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra, para salvarnos, para sanarnos. Y así como leía mi papá hace un rato en la Santa Cena, por sus llagas hemos sido nosotros sanados, hemos sido nosotros curados. Por ese sacrificio en la cruz es que hoy tenemos esa salvación. ¿Amén? Vemos también, como dice Romanos 8, versículo 1, dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Entendemos qué es lo que quiere decir esto? ¿Sí? Les pregunto, ¿qué creen que significa esto que dice ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús? ¿Qué creen ustedes que significa esto? Limpia de todo pecado. Amén. Que no hay ninguna condenación. Que nunca nos va a dejar solos. Amén. ¿Algo más? El que ha recibido a Jesús es salvo por la fe en Que ha él. recibido a Jesús es salvo. Justamente lo que decía ella, por la fe. Por la fe. De hecho, vemos muchos momentos de la palabra, sobre todo en el Nuevo Testamento, vemos que has sido sanado por tu fe has sido curado, por tu fe has ejercido esto, por tu fe has sido lo otro, por tu fe. ¿Qué significa esto? Para los que creen. Tú que has creído has sido sano. No porque llegaste hasta aquí donde estaba yo y lloraste muchísimo, porque creíste que Jesús te podía sanar, has sido sano. Porque creíste que Jesús te podía salvar, has sido salvo. Amén. Es por nuestra fe que ya no hay condenación. Por nuestra fe en Jesús ya no tenemos condenación. Amén. Entonces, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen. Es decir, como creemos en el Señor, como nos ha reclamado a precio de sangre en esa cruz, ahora nosotros le pertenecemos. ¿Sí? Como dice la palabra, ya no vivimos más para nosotros mismos, sino para alguien que es mucho mayor. Y ese quien es mayor es Cristo. ¿Amén? Para el que cree, nada es imposible. Vemos entonces también en 1 Juan 5, versículo 11 al 12, y dice: y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿tiene la qué? La vida. Tiene la vida. Lo repito, el que tiene al Hijo, ¿tiene la qué? La vida. La vida. Entonces significa que sí, así como ahora nosotros vivimos para Cristo, Él vive ahora en nosotros y nosotros en Él. Así como el Hijo es uno con el Padre, ahora nosotros también somos uno con el Señor, con Jesús, con el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, seamos testigos de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. ¿Amén? Dice entonces, el tercer punto justamente, somos testigos. ¿Amén? Somos testigos de las obras del Señor, somos testigos de su amor, de su misericordia, somos testigos de lo que Él ha empezado a hacer y sigue haciendo en nuestras vidas. ¿Amén? Vamos a leer entonces Juan, versículo 31 al 47. Capítulo 5, versículo 31 al 47. ¿Amén? ¿Lo tenemos? Juan capítulo 5, versículo 31 al 47. Tenemos ahí en pantalla, por si acaso. Vamos a leer entonces. Testigos de Jesús. Si yo diera testimonio en mi propio favor, sigue diciendo Jesús, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí.
y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan: mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, no lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que soy a quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas le dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes lo reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará, sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad me creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Wow. Realmente, para mí, cuando yo terminé de leer eso, esas fueron las únicas palabras que se me vinieron a la mente. ¡Wow! ¡Wow! Es impresionante como el Señor confronta nuestra vida, ¿verdad? Es impresionante como el Señor nos dice: yo soy el que tú buscas. Yo soy el que tanto te has esmerado en encontrar. Estoy aquí delante de ti. ¿Por qué no crees? Has leído tanto la palabra, has leído tanto, recitado tantos versículos, memorizado tantas cosas, pero ¿cuándo realmente vas a empezar a creer en lo que lees? El Señor se lo está diciendo a ellos en ese momento, y es algo que realmente nos lleva a la reflexión, porque es verdad, ¿cuántas veces nosotros leemos la palabra solamente para saber qué es lo que Jesús dijo? Pero cuando empezamos a leer la palabra para creer en lo que Jesús dijo, sigue diciendo hasta el día de hoy. ¿Sí? Entonces, vemos el primer subpunto, que es: Juan el Bautista dio testimonio de la verdad, pero Jesús dio un testimonio mayor. ¿Eh? Una de las cosas que vemos aquí en esta última parte de este capítulo es que el testimonio que Él les ha entregado a ellos son sus obras y sus milagros, ¿sí? Pero también vemos de una manera un poco más, si empezamos a analizar realmente lo que quiere decir esto, es justamente el Espíritu Santo, ¿sí? Quien es el que permite estas obras y estos milagros. Es decir, el Espíritu Santo es el que realmente nos da testimonio de quién es Jesús, de quién es Dios, a través de la obra que el Señor permite a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Eh? Entonces, Jesús tiene un testimonio mayor para nosotros. Ya hemos leído mucho de la palabra, ya hemos sido documentados sobre todas las cosas, de pies a cabeza, que es lo que dice lo que dice otro versículo. Pero a través del Espíritu Santo es lo que realmente podemos entender, comprender, empezar a ver qué es lo que Jesús realmente quiere decir en toda la palabra y lo que quiere hacer en nuestra vida. De hecho, no sé si ustedes sabían, desde Génesis ya Jesús había sido nombrado.
desde el Génesis, ya empezamos a ver que la palabra, la Biblia entera, está enfocada en Jesús. Así como le dice él, lo que hablaba Moisés no hablaba de nadie más, sino de Jesús mismo. ¿Sí? Toda la palabra está hecha, está escrita, está ministrada para que nos muestre la verdad que encontramos en Cristo Jesús. De hecho, hasta en Apocalipsis nos habla es de Jesús. Todos los libros de la palabra de la Biblia nos hablan es de Jesús. Tal vez no nombran explícitamente el nombre de Jesús, pero sí hablan de que va a venir alguien que nos va a salvar, que tiene una segunda venida para nosotros y que nos va a llevar a reinar juntamente con Él a la derecha del Padre. Entonces, vemos en la palabra nuevamente que es Jesús que está reflejado allí en su máximo totalidad. ¿Sí? De hecho, lo vemos por ejemplo en Elías, ¿verdad? Que dice que él, como oveja, fue llevada al matadero. ¿Sí? No habla explícitamente, el profeta aquí de Isaías no habla explícitamente de Jesús, no menciona a Jesús, pero sí habla de que alguien va a venir, un Mesías, así como lo decía también Juan el Bautista. De hecho, en capítulos anteriores, en el capítulo 2, recuerdo que decía que Juan el Bautista ni siquiera sabía cómo era Jesús, no sabía cómo se llamaba, no sabía nada. Los chicos eran primos, biológicamente eran primos, pero él no sabía quién era ese que iba a venir después de él. Él no sabía testimonio de que iba a venir alguien que era mayor, alguien que realmente nosotros ahora podemos encontrar esa salvación y esa restauración para nuestras vidas. ¿Bien? Entonces, vemos entonces que la palabra misma, ¿verdad?, habla de Jesús. De hecho, lo vemos en el capítulo 1, ¿verdad?, de Juan. Así que vamos a buscar justamente Juan 1, ¿sí? Vamos un momento a Juan 1. Juan 1, versículo 1. Ajá. Dice, ¿lo tenemos? Juan 1, versículo 1 dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. ¿Ustedes saben quién era ese verbo, quién era esa palabra, de lo que la palabra habla? ¿Quién creen ustedes que era esa palabra, quién era ese verbo? Claro, el verbo era Dios, pero explícitamente, detalladamente, ¿a quién se refiere cuando hablamos del verbo, de la palabra? ¿Quién creen ustedes que es? A la persona que se refiere allí. A Jesús. El verbo es Jesús, la palabra es Jesús y la palabra existía antes de todas las cosas y la palabra estaba con Dios, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y es Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la palabra en sí misma, por eso decimos que la palabra es viva. ¿Por qué? Porque Jesús está vivo, porque Jesús en sí mismo es la palabra. Jesús en sí mismo es el verbo. Entonces significa que todo lo que leamos aquí no habla de absolutamente más nada, sino de Jesús. No está describiendo cada versículo de la palabra a Jesús. No está describiendo lo que Él quiere hacer, su voluntad, las cosas, la manera como Jesús obra, la manera como sus características como Dios, pero en sí mismo la palabra es, el verbo es Jesús. Por eso me gusta mucho más esta versión que habla de la palabra, porque nosotros hablamos de la Biblia como la palabra, ¿verdad? Entonces, la palabra, la Biblia en sí misma, cada punto, cada coma, no relata otra cosa, sino de Jesús. ¿Amén? Entonces, Jesús nos ha dado un testimonio mayor, que es a través de la palabra al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien
nos conforta, el Espíritu Santo es quien nos consuela y el Espíritu Santo es quien nos confronta a través de la palabra, a través de Jesús, para creer en nadie más, nadie menos que en el mismo Dios, en el mismo Jesús. Amén. El siguiente subpunto es entonces: sus obras, el Padre y las Escrituras confirman quién es Él. ¿Alguna vez ustedes han leído alguna biografía de alguna persona? Sí. La palabra, la Biblia, es una biografía de Jesús. Amén. La Biblia entera, de pies a cabeza, es una biografía de quién es Jesús. Y en esa Biblia, en esta palabra, podemos ver a las obras, podemos ver al Padre, también podemos ver al Hijo, también podemos ver al Espíritu Santo. Y todo esto nos confirma quién es Él. Gloria a Dios. Lo les decía hace unos instantes, hace apenas un año yo empecé a ver realmente quién es Dios, pero lo empecé a ver porque empecé a ver las confirmaciones que me daba el Señor a través de la palabra, a través del Espíritu Santo, de quién realmente es Él. ¿Ven? Entonces, es Jesús, es Dios, es el Espíritu Santo, es la palabra que nos enseña, que nos relata y nos muestra verdaderamente que nada en nuestros ojos lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, cuál es su voluntad. Todo lo que el Señor ha creado, todo lo que el Señor ha hecho, todo quien es Él, la palabra misma, el Espíritu Santo, nos confirma que realmente Jesús es Dios, Él es real y tiene un propósito para nosotros. Él es quien nos confirma todas las cosas. Por Él, por el Espíritu Santo, por la palabra, es que tenemos certeza. ¿Sí? Es que tenemos fe. ¿Se acuerdan qué es la fe? ¿Qué es lo que dice la palabra que es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa, Amén, gloria a de lo que Dios. se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, el Espíritu Santo, la palabra, el Padre, el Hijo, quien nos confirma esa certeza de lo que se espera y esa convicción de lo que no se ve. ¿Cuál es esa convicción? Que Jesús es Dios, que ha venido a esta vida, a esta tierra para salvarnos, así como el cojo, para darnos libertad de esas enfermedades, de esa dolencia, de esa aflicción, de esas situaciones que en nuestra vida sí ha sido un bloqueo, ha sido una situación muy difícil, pero Jesús siempre va a ser, será y seguirá siendo hasta el fin de los confines del universo y aún más allá la respuesta. Amén. Amén. Gracias, Señor. Vemos entonces también en el tercer punto dice: conocer la palabra sin creer en Jesús es quedarse ¿a qué? A mitad de camino. A mitad del camino. Yo he conocido, para ustedes también han conocido muchas personas que se están en la palabra de pie a cabeza. Muchas personas que sí, vamos a hablar de Juan. Mira, Juan dice esto, de esta manera, de esta forma, este es el versículo tal y no sé qué. Hay personas que son así. Pero leer la palabra, conocer la palabra sin creer en lo que dice allí acerca de Jesús, es quedarse a mitad de camino. Como les decía, es simplemente leer una bibliografía. ¿Sí? Es leer simplemente una información acerca de quién es alguien y ya. Digamos, la gente dice, no, yo creo en Dios, pero es como que dice, porque creer en Jesús y conocer la palabra sin creer en Jesús es como Quedarse en camino. Amén. Es así. Es exactamente así. ¿Por qué razón esto sucede? Porque la palabra quiere transformar, no informar. La palabra quiere transformar nuestra vida. Recordemos que la palabra en sí misma es viva, porque la palabra, ¿quién es? Jesús. Jesús. La palabra en sí misma es Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando leemos la palabra, es el mismo Jesús que nos está hablando, el mismo Jesús que quiere transformarnos. Entonces, si nosotros simplemente lo leemos para saber y ya nos vamos a quedar con esa transformación ahí, en stand-by, en espera, así como el cojo. Él tenía la supuesta salvación al frente de él en un estanque, pero él no podía hacer mucho, no podía avanzar. Entonces Jesús llegó y viene la pregunta que desde el principio le hizo a ustedes y también se la hizo a él: ¿quieres ser sano?
Sí quiero. Quiere ser sano. Entonces, justamente ese es el paso que me da en la segunda mitad de ese camino. Sí, ya leí la palabra, ya comprendí lo que está diciendo aquí. Ahora, quiero realmente ser sano, quiero realmente ser libre de todas mis situaciones, dolencias, aflicciones, gracias a la voluntad de Jesús en mi vida. Cuando Jesús nos reclama completos. ¿Sí? Él no reclama nada más, no bueno en lo que eres bueno, no, nada más en lo que tú te destacas, no, nada más quiero de ti, eso que tú haces que para los demás es cariño. No, Él nos reclama todo, porque Él quiere perfeccionarnos. ¿Qué significa perfeccionar? Es decir, hacer perfecto algo. Y para hacer perfecto algo, tienes que quitar todas las imperfecciones. Es decir, el Señor cuando nos llama, cuando nos quiere usar, cuando nos quiere transformar, Él es radical. Él no se queda a mitad de camino. ¿Sí? Él va más allá de lo que inclusive nuestro entendimiento puede comprender. Entonces, Él quiere todo, Él quiere más de nosotros, más y más. Así como nosotros podemos querer también más de Jesús, así como lo vemos en el capítulo pasado, que Jesús es esa agua de vida que sacia. Justamente ahora nosotros queremos más de esa agua, porque queremos permanecer en esa presencia que solamente encontramos en Cristo. Entonces, para poder permanecer, para poder dar los pasos correctos, para no quedarnos a mitad de camino, es necesario creer en lo que Jesús nos dice hoy. Cree y no serás condenado, pero una vez que hayas creído, no sigas viviendo de la misma manera. Ahora más bien, carga tu cruz y sígueme. Amén. Amén. Esa es la manera como Cristo quiere que vivamos. No para nosotros mismos, no pensando en qué es lo mejor para mí, sino pensando qué tú quieres, Señor, conmigo. Qué es lo mejor para mi vida conforme a tu voluntad. Lo vemos inclusive en el Getsemaní, cuando Jesús estaba arrodillado, sudando gotas de sangre, que le decía al Padre que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una persona que estaba a punto de dar la vida. Uno cuando está en una situación difícil, uno piensa muy rápidamente cómo hago para salir de esto. Pero Jesús pensó cómo hago para que aún así me duela, aún así sea difícil, siga pudiendo hacer tu voluntad, Señor. Esa es la manera como Cristo quiere que nosotros vivamos nuestra vida hoy. Amén. Como último, su punto, el tercer punto dice: la gloria que viene de Dios vale más que la aprobación humana. Jesús no estaba esperando que los judíos que lo estaban escuchando dijeran: bueno, yo creo que sí, yo creo que tú eres bueno, yo creo que lo que tú haces está bien. Él no estaba esperando eso. Él no necesitaba que ellos lo aprobaran para seguir demostrando cuál era la verdad real en Cristo, en Dios. Él no estaba esperando ninguna aprobación. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el Señor tampoco va a esperar que tú lo pruebes para hacer su voluntad en ti. Pero si Él quiere que tú empieces a ver qué es lo que quiere hacer en tu vida, para que también todas esas cosas que hoy son difíciles, no es que van a dejar de ser difíciles, pero sí podemos sobrellevarlas y podemos empezar a avanzar y dar los pasos correctos. Así como este cojo, este lisiado, que cargó su camilla y fue a todos los lugares a decir que Jesús lo había sanado. ¿Amén? Entonces, el Señor, la gloria de Dios, está por encima de todo. Como yo le decía, el Señor ya venía haciendo cosas conmigo a pesar de que yo no lo veía. Pero cuando lo empecé a ver, ahora el poder del Señor podía glorificarse aún más. ¿Amén? Entonces, eso también quiere con cada uno de ustedes. El Señor, cuando empezamos a darle ese permiso a nuestra vida, en todo, y empezamos a ver eso que el Señor quiere hacer, es donde realmente el Señor puede mostrar su poder y su gloria en nuestra vida. Muchas veces, como les decía, ¿qué estoy esperando yo para empezar a creer? Más bien, ¿qué cosas me han estado reteniendo para empezar a ver la voluntad de Dios en mi vida? Dice la palabra que su poder actúa mejor en la debilidad. Pero para poder realmente mostrar esa
debilidad ante el Señor. Hay que dejar, hay que quitar esas corazas, hay que quitar todos esos bloqueos que le hemos estado haciendo el Señor durante toda nuestra vida y empezar a dejar que obre en nosotros, porque Él solamente quiere lo mejor para nosotros, así como lo vemos para con el Hijo. Amén. Entonces, las preguntas claves son: ¿por qué conociendo la palabra a veces no creemos en Jesús? ¿Por qué conociendo la palabra a veces no creemos en Jesús? Estoy dispuesto a recibirlo más allá de mi entendimiento. Estoy dispuesto a recibirlo más allá de mi entendimiento, de mi fuerza, de la lógica humana. El verdadero desafío no es acumular conocimiento, sino rendirse al Señor. Jesús confronta: a ustedes no les importa recibir la aprobación de Dios. Buscar la gloria humana impide recibir la gloria que viene de lo alto. Y por eso que nosotros tenemos que dejar de lado nuestros pensamientos, lo que digan los demás inclusive, porque lo único que realmente tiene la palabra final sobre quién quiere que nosotros seamos es el Señor. El único pensamiento que realmente debe importarnos en nuestra vida es: ¿qué piensa Jesús de mí? ¿Qué piensa el Señor de mí? ¿Y cómo puedo hacer para que ese pensamiento, si hoy en día tal vez no es el mejor, pueda ser transformado? Esas verdades que veo en la palabra que empiecen a significar, empiecen a tener importancia en mi vida. La respuesta es una sola: creer. Creer en que Jesús es Dios y que sus promesas Él siempre las cumple. Amén. Vemos entonces en Juan 6, 63, dice: las palabras que yo les he hablado son ¿qué? Espíritu, son vida. Las palabras que yo les he hablado son ¿qué? Espíritu y vida. Son vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque la palabra en sí misma, la Biblia, es Jesús. Y Jesús está vivo y nos da vida. ¿Y cómo lo sabemos? A través del Espíritu Santo, y no nos confirma. Amén. También por último vemos en 1 Tesalonicenses 2:13 dice: cuando recibieron su mensaje, tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Es decir, solamente la palabra actúa en nuestras vidas cuando creemos. Esto que les digo hoy, tómenlo como la verdad que realmente lo es, la palabra de Dios. Y solamente creyendo en que esa palabra actúa en nuestras vidas, no poniendo barreras, no poniendo preguntas como ¿y si? Pero es que, no, pero ¿y si? No, pero tal vez. No, olvidémonos de esas preguntas, de esas dudas que no provienen de Dios y empecemos a creer esas verdades que solamente el Señor nos ofrece para restaurar nuestras vidas. Amén. Amén. Para concluir entonces, vemos a un hombre enfermo por 38 años que Jesús no solo le devolvió la salud, sino la libertad. Aleluya. Amén. Un hombre que estaba en pecado y además estaba siendo oprimido por su propia enfermedad. Pero Jesús le dio salud, sanidad y libertad. Amén. Jesús también quiere hacerte libre. Jesús declaró entonces que Él tiene el poder para dar vida y juzgar. Y por último, presentó testigos que confirman su identidad divina. Hoy la misma pregunta resuena para todos nosotros, para ti y para mí. ¿Quieres ser sano? Amén. Sí, Señor. ¿Quieres ser sano? Les pregunto, ¿quieren ser sanos? Amén. Amén. ¿Quieres ser sano de toda dolencia, de toda enfermedad, de todo pecado? ¿Quieres ser sano?
Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. La respuesta no está en esperar un momento ideal, sino en creer en que Cristo, aquí Hoy. y ahora, hoy, Él sigue siendo el mismo que transforma, el que libera y que da vida eterna a los que creen. Amén. Amén. Ponte de pie Gracias, Señor. y vamos a orar. ¿Reciben esta palabra hoy? Amén. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por estas maravillas, Padre, que tú nos sigues mostrando en tu palabra, Señor. Que esa palabra no es otra cosa, sino tú mismo, Señor. Un relato de quién eres tú, Señor. De quién eres tú, Jesús. Gracias, Padre, por esta verdad que nos confronta, que habla nuestro corazón, que habla nuestra vida, que nos muestra, Señor, que realmente tú tienes un propósito para con nosotros y que quieres hablar a nosotros en nuestra vida para poder ser transformados y poder ser de bendición para todos los que nos rodean. Sabemos, Padre, que tu palabra no llega vacía, sino que más bien a donde llega y penetra hasta los tuétanos y hace vida, porque tú, Jesús, eres vida y nos da vida para celestial cuando creemos en ti. Gracias, Señor, por ese amor incondicional, Padre, reflejado en esa cruz, Señor, que te ha dado a ti mismo para salvación de nuestras vidas. Y hoy creemos, Señor, que tú eres Dios y que tú, Padre, nos has enviado a tu Espíritu Santo para confirmar estas verdades y para consolarnos en los momentos de dificultad. Creemos, Señor, en que tú, Padre,